Bendiciones. Continuamos en esta hermosa tarde, calurosa, pero que ya comienza a ser fresco. Vamos entonces a la clase número 2 de lo que es la fe. Estamos en este caso nivelando y otros repasando, aprovechando de aprender algunas cositas que aquí no se dijeron, que no se han dicho en cuanto a lo que es la fe. La fe como convicción, del griego elenco, es el acto de poner en evidencia y manifestar lo que siempre ha estado o existe, pero que no estaba visible ante el mundo físico. Indica que la fe, en su convicción, del griego elenco, es lo que pone en evidencia lo que no se ve en el mundo físico, pero en el mundo espiritual ya están decretadas, ya existen, son un hecho real. El pasaje dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. Oiga, Jonathan. La fe es la convicción de lo que no se ve. No dice de lo que no existe. ¿Está escuchando esa? Escucha esta que viene aquí. Nunca la había dicho. La fe tuya y la fe mía, perdón, la salvación tuya y la mía se dieron el mismo día. ¿Sabías eso? El hecho que yo esté ahorita cumpliendo, ahorita en octubre, 40 años de estar disfrutando la salvación y que tú tengas, ¿cuánto? 22 años. Ok, el hecho de que yo tenga 40 años, ahorita en este año, cumpla los 40 años en Cristo Jesús y tú tengas 22 años en Cristo Jesús, eso no me hace a mí, o la salvación que yo tengo no es más vieja que la tuya. ¿Sabías que la salvación mía y la tuya se produjeron el mismo día y a la misma hora? Esto es una verdad posicional. El día que Cristo resucita, la fe tuya, perdón, la salvación tuya y la mía se hizo una realidad. Cuando Cristo dice, voy pues a preparar lugar, Él iba a ir a la cruz. Él iba a morir en el lugar tuyo y en el mío. Él iba a obtener un derecho que nosotros no teníamos. Y el derecho de la salvación de todos nosotros se dio el mismo día y a la misma hora. Todos morimos con Cristo y todos resucitamos con Cristo. Que tú tienes 22 años, que la hermana no sé cuántos tiene, que Daisy no sé cuántos tiene, tú, independientemente, la salvación, cuando tú le echaste mano, ya existía. Lo que hiciste fue evidente, lo que ya era una realidad en el mundo espiritual. Ahora, el resto de su familia que todavía no han aceptado al Señor, no crea que la salvación que Dios tiene preparada para ellos ya no está lista. Ya está lista, pero ellos necesitan echarle a través de la fe. Una vez que ellos le echen mano, ya esa salvación tiene la misma edad, el mismo tiempo, el mismo sello y el mismo peso que la tuya y la mía. Ellos lo que no han hecho es evidente lo que es una realidad en el mundo espiritual. Ahora, eso no solamente tiene que ver con la salvación. ¿Sabe con quién más tiene eso que ver? Con la sanidad física. Es decir, la fe, así como la aplicamos para salvación, hay que aplicarla también para sanidad y para corregir cualquier problema que tengamos en el área financiera también. Lo que pasa es que hay principios que hay que caminarlos para llegar a esos niveles. Es decir, para alcanzar salvación, yo tenía que reconocer que estaba perdido. Y yo tenía entonces que aceptar el único plan de salvación que Dios determinó y caminar por el único camino a través del cual podía llegar a Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, los principios ya estaban y están y permanecen establecidos. ¿Qué tiene la humanidad que hacer? Conocer para que se despierte la fe en ellos y poner la obra de ellos, es decir, aceptar y caminar en ellos. Entonces, lo que ya es una realidad pasará a verse. Entonces, el término fe como convicción, el primero era evidencia. Este como convicción, entonces nos llevará a movernos en esa convicción. La fe es la convicción de lo que no se ve. Oiga, no dice de lo que no existe. Dice de lo que no se ve. En el mundo espiritual hay un derecho, es una realidad. Ahora, pregunto yo,
el momento del arrebatamiento para usted y para mí, el momento en el cual esto corruptible, hablando de la mente suya, se ha vestido de incorrupción, y esto mortal, hablando del cuerpo, se ha vestido de inmortalidad. Dios tiene que hacer alguna gran cosa para lograr hacer eso. En el mundo espiritual ya eso está listo. Solamente debemos mantenernos en fe, esperando que ese día se llegue para que eso sea una realidad. Pero ya en el mundo espiritual, eso está listo, eso está preparado. ¿Sí? Eso es el lenguaje de la fe. Oiga lo que viene. Alguien dijo, en relación con este concepto de la fe, es un destello de luz en el campo de la oscuridad que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante sin vacilar. La fe es como un faro que alumbra en la oscuridad de un mar lleno de tiniebla, sin visibilidad alguna, dándonos la dirección exacta y un rumbo adecuado, sin temor a tropezar o a fracasar. La fe sabe algo cuando tú no sabes nada. ¿Sí? La fe sabe algo cuando tú no sabes nada. Es decir, tú y yo ignoramos un poco de cosas que hay en el mundo espiritual que están listas para ser entregadas para nosotros. Pero la fe, que es parte de la naturaleza y las propiedades de Dios, saben todo lo que Él tiene listo para que nosotros, es decir, están listas para nosotros. Pero tenemos que conocerla y tenemos que traerla a la realidad por fe. ¿Sí? Ahora, la fe como testimonio. El término testimonio que aparece en el pasaje es del griego martus, de donde proviene el castellano mártir, que refleja en el pasaje los personajes cuyas vidas y acciones, testificaron del valor y efectos de la fe sin vacilación alguna. Independientemente de las circunstancias adversas, hasta entregar la vida, el texto sagrado dice, conforme a la fe, oiga esto, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Motivos para vivir en fe. Vamos a ver cuáles son los motivos para vivir en fe. ¿Qué motivo tiene usted en lo personal para vivir en fe? No sé, pregúntese, revísese. Y vamos a ver la demanda sobre esta materia, que ya esto es teología. Lo que vimos la primera materia no es teología, se le denomina códigos y reglas de interpretación. Son la manera como al estudiarlo, al analizarlo, entonces usted y yo vamos a entender la teología. Es decir, esta es la primera materia de teología, me refiero a los que vieron códigos y reglas de interpretación. Todas las demás que di, que ya no la estamos viendo, es teología. Pero en sí, códigos y reglas no es teología. Esto sí es teología sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque aquí estamos estudiando un tema definido. ¿Cuál es el tema? La fe. Definido. Ok. ¿Por qué o motivos para vivir en fe? Oiga, es un llamado de Dios. Es decir, los motivos para vivir en fe, señoras y señores, es porque es un llamado de Dios. Mira lo que viene. El primer llamado que Dios nos hace es el llamado a la salvación. El segundo es el llamado a la santidad. Y el tercero, entre otros, es el llamado a vivir en fe. Nótese que estos tres primeros llamados son en los cuales usted y yo debemos caminar, o tenemos que caminar. Primer llamado a la salvación. Segundo llamado a la santidad. Tercer llamado a vivir en fe.
¿cómo yo vivo en fe si no conozco qué es la fe? Importante eso, ¿verdad? El llamado a la santidad y a la fe no es una sugerencia, es un imperativo, un mandamiento. Quien no atienda y entienda estos llamados, ¿cuáles? Santidad y fe, no califica para otro tipo de llamado. El llamado a la santidad y a la fe encierran principios recíprocos. Es decir, la santidad es un principio complementario de la fe y la fe es un principio complementario de la santidad. Se deben una a la otra. De nada me sirve el vivir en santidad si no vivo en fe. Y de nada me sirve la fe si no camino en santidad. Es decir, son gemelos. En relación con la fe, en la carta a los hebreos está registrado el vivir en fe como un llamado en una forma imperativa y continua. Analicemos el pasaje. Está en una forma imperativa y continua. Por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok, quiero hacer un análisis sobre esto. Por tanto, el término por tanto es un conectivo, es decir, lo que les voy a decir ahorita es por lo que les acabo de decir. Por tanto, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Analice aquí, despojémonos de todo peso. ¿Quién se va a despojar del peso? Usted y yo. ¿Qué es el peso? Ajá. El peso es todo aquello que no es pecado, pero no nos deja desarrollar la carrera. Supongamos que de repente cuadramos un maratón para caminarlo de aquí hasta el Mayorista, por toda esta vía para allá. Entonces, Daisy agarra y se pone una chaqueta de blue jean, una falda de blue jean, unas botas de esas vaqueras, porque ella va a tirar el maratón de aquí hasta la entrada del Mayorista. Pero tenemos a la hermana Carmen y ella se pone una suéter de licra, una sudadera, le dicen ahora, se pone unas licras y se pone unas zapatillas de esas más bajiticas y suavecitas, livianitas. Y se lanzan las dos en el maratón para allá. Y cuando van por aquí, ya llegaron a los Cerrajones, se manda un aguacero, pero de esos aguaceros buenos. ¿Quién cree usted que por causa del tipo de ropa que lleva y el calzado que lleva, con la lluvia que le va a caer, se le van a montar encima como 10 kilos? Ajá. Entonces, ese peso la va a hacer llegar más tarde, muy agotada y cansada. Entonces, cuando el texto le dice, despojados de todo peso, es de todo lo que tú sabes, que no es pecado, que lo puedes hacer, pero que te es un peso. No te edifica, no te ayuda, no te suma. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Despójese. ¿Quién se va a despojar? Usted. ¿Quién se va a despojar? Yo. En este caso, entienda este detalle, que somos nosotros los que tenemos que despojarnos de lo que es peso como tal. Ahora, sigue relatando acá. Y del pecado que nos asedia. Ok. No solamente usted tiene una orden para despojarse del peso, sino del pecado. Ahora mi pregunta es esta, Jonathan. Escucha esto. Jeremías, si mal no recuerdo, ya va, sí, Jeremías 2:22, dice, aunque te laves con lejía
y amontones jabón sobre la mancha de tu pecado, no va a ser podido quitar. Ya va, pero ¿por qué aquí me dice que me lo quite? Entonces ahí cabe una pregunta. ¿Cuál es el pecado que yo puedo quitarme y cuál es el que no puedo quitarme? La palabra pecado quiere decir errar al blanco. Supongamos que usted está tirando flechitas aquí a unos darditos aquí. Todo el que caiga aquí afuera erró al blanco. Entonces la palabra pecado es errar al blanco en toda su extensión. El detalle es que la palabra pecado encierra dos significados. El pecado, hablando gramaticalmente, es uno, el pecado. Y la palabra pecados, gramaticalmente, es más de dos. Entonces teníamos un pecado del cual el profeta dice que aunque nos laváramos con lejía y amontonáramos jabón sobre la mancha de ese pecado, no podía ser quitado. Para ese hubo solución. Juan el Bautista, estando en la orilla del río, vio un personaje que venía dentro de la multitud y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita, nótese, que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Y el pecado que Jesús vino a quitar, ¿cuál fue? Juan 3:18. Jonathan se lo sabe de memoria. El que en él, ese es el 17. Dale el otro. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido, es decir, ya está condenado. ¿Por qué es condenado el que es condenado? Complétame la frase. Porque no cree. Ese verso está explicadito. Entonces, el pecado, que no podíamos quitarnos ni con jabón ni con lejía, era la incredulidad. Ese vino Jesús y lo acabó, lo desramificó, lo pulverizó, lo aniquiló, lo extirpó. Por lo tanto, cuando yo le entregué la vida a Jesús, yo fui libre de el pecado de la incredulidad. ¿Estamos hablando de qué? De la fe. No nos hemos salido del tema yo. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a ser libre del pecado de la incredulidad? La fe en el sacrificio de Jesús. Entonces, de ese pecado no me está hablando aquí Hebreo. Es decir, despojaos de todo peso y de pecado. Entonces, ¿de qué pecado es que yo me tengo que despojar? Del que yo puedo despojarme. Del que me habla Marcos 7, 21, 22 y 23. Que ya ese creo que lo hemos leído aquí varias veces. Del cual dice que de dentro del corazón de los hombres y también del de las mujeres salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, los adulterios, y me enumera una cantidad de pecados sociales y morales que al final me dice todos estos, no recuerdo si es pecado, contaminan al hombre. ¿A cuál hombre? Al hombre psíquico y al hombre físico. Porque el espiritual ya no, porque fue libre de otra manera. Entonces, de los pecados que usted y yo nos vamos a despojar es de todo lo que dice ahí, reitero, Marcos 7, 21, 22 y 23. Ahora, despojarnos de esos pecados es el mandamiento. Entonces, eso tiene que ver con la santidad. Luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esa carrera? La carrera de la fe. Sin embargo, aquí hay un punto. Dice, puesto los ojos en Jesús. No dice puesto los ojos en el pastor, no dice puesto los ojos en el evangelista, no dice puesto los ojos en el maestro. Por lo tanto, usted no ande diciendo por ahí, no, yo me descargué porque vi al maestro bebiendo una cerveza por allá. Y vi a Jonathan por allá, ¿qué fue lo que lo vio haciendo? No lo diga. Yo me descargué porque vi que el hermano fulano estaba haciendo esto. No, los ojos suyos tienen que estar en Jesús, no en hombre alguno. ¿Por qué en Jesús? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Ahora, la palabra autor, una vez yo estaba pasando sobre la materia número 6, que estaba en el Bolívar, y ese día cuando yo vi esto, la palabra autor saltó para efectos de mí. Y se me iluminó algo que por supuesto hay que ir a lo natural. Ustedes ven este microfonito aquí, bello, hermoso y que tiene un gran trabajo. Este no está trabajando ahorita.
Bueno, este micrófono algún día alguien lo ideó. Luego lo diseñó. Lo registró, me imagino si fue inteligente lo patentó, pertenece a él y lo mandó a fabricar. Es decir, este micrófono si comenzó, qué sé yo, hace 15 años a existir, ¿tiene cuántos años de existencia? 15. Y hay un autor de él. Ajá. Jesús, dice el texto acá que él es el autor. Entonces, si la fe tuvo un autor y es Jesús, Jesús ¿cuántos años de vida desde que Cristo vino para acá y cuántos años de vida según el calendario romano que nos rige? 2026. Entonces la fe tiene sobre la tierra 2026 años. Por lo tanto, el mundo de los seres humanos está caminando sobre está caminando cercano a los 6.000 años. Pero la fe solamente tiene sobre la tierra 2026 años. Entonces, toda esa poca gente que vivió antes de Jesús, ninguno tuvo fe. ¿Me agarró? Me preguntó un muchacho un día y me dijo, pastor, pero ya va, ¿Abraham no es el padre de la fe? Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. ¿Abraham no es el padre de la fe? Ok, listo. Si Abraham es el padre de la fe, le respondí yo, entonces el del arca no es el abuelo de la fe. Y él no es el bisabuelo de la fe. ¿Por qué razón? Bueno, porque Abraham le aguantó a Dios una palabra por 25 años, que es el caso de su hijo. Era de 75 años y a los 100 lo tuvo, 25 años. Pero a Noé, que lo leímos aquí al principio, Dios le dio una palabra cuando era de edad de 500 años y se dedicó a hacer el arca y cuando tuvo 600 años terminó de hacerla. Entonces le aguantó una palabra por ¿cuánto? 100 años. Pero tenemos otro atrás que dice que era de 66 años, creo, si mal no recuerdo, engendró un hijo y hija y cuánto más por allá, y después dice, y caminó Enoc con Dios 300 años. ¡Wow! Entonces el bisabuelo le aguantó más. Pero en el mundo espiritual, señoras y señores, eso no existe. No existe, solamente hay un padre, del resto, y es Dios. Del resto no hay abuelo. En el caso de Abraham como padre de la fe, es como, similar a. ¿Pero Abraham tuvo fe? No. Entonces, ¿cómo va a ser padre el que no tuvo fe? Explíquemelo ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con los del Antiguo Testamento? Hubo la manifestación del don de fe para Dios producir lo que necesitaba producir y traer lo que necesitó traer a favor nuestro. Pero fue a través del don de la fe, no el fruto. Porque el fruto lo alcanzamos los que tenemos un espíritu renacido. Y en el Antiguo Testamento nadie tuvo espíritu renacido. Todos estaban en pecados. ¿Qué me dicen por ahí? ¿Tienes argumentos para rebatir, Jonathan? Ajá. Entonces, entienda esto. Yo creo lo que está escrito, que Jesús es el autor, óigame, terrenal, porque la fe es parte de las propiedades de Dios. Entonces, como parte de la propiedad de Dios, la fe es eterna. ¿Sí? Pero para efecto de nosotros los terrenales, la fe tuvo un inicio, la fe tuvo un comienzo. Cuando Jesús está caminando con los discípulos sobre la tierra, ¿no les dijo un nuevo mandamiento os traigo? ¿Cuál fue el nuevo mandamiento? Que os agapan los unos a los otros. Es el término griego. Que os améis los unos a los otros. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no se dio ese mandamiento? Si Jesús dice que es nuevo, no existía, no estaba. ¿Por qué ese mandamiento se logra en el Nuevo Testamento? Sencillamente porque ese mandamiento viene junto con la fe. ¿Sí? Ese mandamiento es gemelo con la fe. Entonces, el que tiene fe tiene amor ágape. El que tiene amor ágape tiene fe. ¿Estamos aquí? Entonces se dio cuenta que si usted tiene fe, también tiene amor ágape. Y si tiene amor ágape es porque vino a través de la fe. Pero el autor de eso se llama Jesús. ¿Estamos aquí? Nada de eso. Entonces, el autor terrenal de la fe se llama Jesús. Y usted está llevando a cabo la fe, pero producto de la de Jesús. Como verdad circunstancial,
No debemos olvidar que la carta a los hebreos fue escrita a un grupo de judíos que abandonaron el judaísmo por causa del cristianismo y que estaban sufriendo persecución por ser considerados herejes y blasfemos. Se corría el riesgo de que los judíos convertidos al cristianismo, oiga lo que viene, vieran dicha persecución como procedencia de Dios en castigo por el abandono de sus creencias en el judaísmo y práctica judía. Quien les escribe la carta les insta a no abandonar la carrera que comenzaron poniendo su mirada en aquel que fue vituperado, flagelado, condenado y asesinado por su propio pueblo, los judíos, por causa de sus creencias que estaban en contraste con las tradiciones judías. Cabe destacar que, aunque este fue escrito bajo una circunstancia específica, se debe tomar y aceptar como una verdad trascendental en forma imperativa, óigame, como mandamiento a todo hijo de Dios cuya fe y fidelidad a Dios sea puesta a prueba por circunstancias adversas. En este pasaje, el escritor a los hebreos nos insta, oiga, a todos los cristianos, usted y a mí, a correr una carrera que se denomina la carrera de la fe. Según la hilación del pensamiento, tomando como base el capítulo 11, el que escribe nos visualiza en un gran estadio, donde tenemos como espectadores a personajes que corrieron dicha carrera de la fe y que nos dan ánimo y testimonio según su propia experiencia de que sí se puede correr en fe, porque Dios es fiel a sus palabras. Es decir, cuando hablamos de la fe, gracias, que Dios es fiel a sus promesas. Cuando hablamos de la nube de testigos, Jonathan, a mí me enseñaron que la nube de testigos eran los inconversos que teníamos alrededor y otros decían que eran los ángeles. Ya le vamos a aclarar más adelantico que eso no cabe, no cuadra ni inconversos ni ángeles. Ya le voy a decir, le voy a dar razón. Sin embargo, Pablo muestra que se cree que es Pablo el escritor de este libro. No hay una afirmación desde los comentaristas, pero se cree que es Pablo el que escribe el libro de los Hebreos. Él muestra a los héroes del capítulo 11 del libro de Hebreos como unos espectadores que están en las gradas y tú y yo estamos dentro del estadio. Y entonces tú y yo tenemos que correr la carrera de nosotros. Y los que están allá nos están diciendo, corre Jonathan, que yo caminé 300 años con Dios y Él me desapareció de la tierra. Y por allá está el otro Noé y le dice, corre Carmen, que yo esperé 100 años, nunca había llovido y después de los 100 años comenzó a llover. Así que no dejes de correr. Y así sucesivamente con el resto. Entonces, eso es lo que Pablo nos está mostrando aquí, que tenemos gente en las gradas que nos están visualizando y nos están dando ánimo. Hay quienes enseñan que esta gran nube de testigos que nombra el capítulo 12 son el mundo que nos rodea, y otros alegan que son los ángeles, negando que son los personajes nombrados en el capítulo 11, alegando que los muertos, oiga, no pueden ser testigos. Esta posición es totalmente desvirtuada, errada y fuera del contexto bíblico, por razones que voy a presentar a continuación. Acuérdense la materia que acabamos de leer. El término, por tanto, que aparece en el comienzo del capítulo 12, se conoce gramaticalmente como una preposición que indica una continuidad de lo que se venía diciendo en el capítulo 11. El vocablo, por tanto, es un por consiguiente. El afirmar que la nube de testigos se
que se nombra en el capítulo 12 es el mundo que nos rodea o los ángeles, quebranta el principio de interpretación denominado como hilación del pensamiento. ¿Qué es hilación del pensamiento, Jonathan? Que cuando usted lee un tema, usted tiene que averiguar dónde comenzó y dónde termina. Y todo lo que tiene que ver desde donde comenzó hasta donde termina, ese es el tema. Eso se llama sistemático. Ajá. Ahí estamos ubicados. Hilación del pensamiento. Ya que en el capítulo anterior no se hace mención del mundo ni de los ángeles. Entonces, ¿por qué vamos a meter el mundo y vamos a meter los ángeles donde el escritor y el Espíritu Santo no los metió? Ahí es donde está el detalle, ¿no? La gran nube de testigos que presenta el escritor de los Hebreos en el capítulo 12 no son meros observadores en la tribuna, curiosos por ver cómo nos desempeñamos en la carrera, sino que son todos los héroes de la fe nombrados en el capítulo 11, que están como espectadores, animándonos a que comamos sin detenernos, ya que ellos corrieron la carrera y lograron su objetivo para lo que fueron escogidos por fe. Son aquellos cuyas vidas y acciones dieron testimonio del valor y efecto de la fe y cuya fe queda registrada como los héroes de la fe. ¿Sabía usted que el libro o el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el cual habla de los héroes de la fe, no está cerrado? ¿Sabía usted que el capítulo 11 de los héroes de la fe del libro de Hebreos no está cerrado? Están anotando los pasos suyos ahí. Entérese. El término testigo que utilizó el escritor para hacer referencia a dicho testigo es del griego martures, que indica uno que da testimonio mediante su muerte, denota a uno que puede, certificar o certifica aquello que ha visto u oído o conoce. Es un grupo de valientes que estuvieron dispuestos a entregar la vida para dar testimonio de su fe en los principios del reino eterno. Cabe destacar, oiga, que el pasaje dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Murieron, oiga, en fe a favor nuestro, para que nosotros que corremos esta carrera, sí seamos testigos de las evidencias que se darán en fe. Esos testigos son, oiga, héroes de la fe, que nos instan a correr y no desmayar en medio de las situaciones adversas, porque la meta, que es Cristo, no nos defraudará ni nos fallará, cumpliendo a cabalidad sus bendiciones y promesas, las cuales están registradas en su palabra y que las miramos con el cristal de la fe. Debemos tener en claro que correr la carrera de la fe no es una opción. Oiga, para usted y para mí, correr la carrera de la fe no es una opción, sino que es nuestra única opción. No hay otra. Vivir en fe es absoluto para poder ver la gloria y la presencia de Dios manifestada en nuestras vidas. Jesús le dijo a Marta: si crees, verás mi gloria. Juan 11:40. Y en la carta a los Hebreos se describe este principio. Oiga lo que viene. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan
en fe, por supuesto. Hebreos 11:6. Vivir una vida en temores, dudas, ansiedades, es como vivir en las pasiones de la carne. Pablo dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Y el escritor a los hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Tanto el carnal como el incrédulo tiene un denominador común, que ninguno de los dos puede agradar a Dios. Es tan letal, oiga, y nocivo para la vida espiritual vivir en las pasiones pecaminosas como el vivir sin fe y dejarse arrastrar por los temores, dudas, ansiedades. Es como estar en desagrado a Dios. Estar en el desagrado de Dios es caminar en desgracia. Y caminar en desgracia es caminar sin gracia. Es estar fuera del favor de Dios. Es vivir de migajas. Es caminar en las misericordias de Dios. Nosotros como hijos de Dios fuimos llamados, oiga, a caminar y a gozar de la abundancia de Dios en su gracia. Y esto solo es posible obtenerlo por la fe. Ahora, ¿por qué muchos de nosotros no tenemos todo lo que todo lo que queremos tener? Esa es la pregunta que usted y yo nos debemos de hacer. ¿Por qué muchos de nosotros no tenemos lo que queremos tener? Si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, tenemos fe. El problema está en que muchos de nosotros no estamos caminando en el propósito para lo que Él nos llamó. Y el otro duro del caso, Jonathan, es que si tú no caminas en el propósito para lo que Dios te llamó, vas a tener que caminar en el propósito de otro o en la visión de otro. Puede ser. Procurar el propósito de Dios para ti, que tiene que ver con una visión, tiene que ver con una misión, y entrarle por ahí. El propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, sélo claro, no es fácil. Dios no nos llamó a hacer nada fácil. Ahora pregunto, ¿hay cosas fáciles para Dios? No. ¿Hay cosas difíciles para Dios? Tampoco. Dios sencillamente todo lo puede. Y si Dios todo lo puede y te llamó a hacer algo y te mandó a hacer algo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer en fe. Obedecer en fe es determinar caminar en lo que Dios me llamó a hacer sin titubear, sin quejarme. Solamente tengo que agregarle una cosita: disposición, disciplina, esforzarme un poco. ¿Sí? Entonces, y todo esto tiene que ver con la fe. Y la fe hay que añadirle una cosita: perseverancia. Porque hay gente que tiene fe, pero en las primeras batallas, en las primeras escaramuzas, en los primeros tumultos, hasta ahí llegó. Tenía fe, sí, pero no tuvo perseverancia. Y la fe suya y la mía va a ser probada. No se lo olvide. Independientemente, hacer lo que Dios me llamó a hacer, donde me lo llamó a hacer. Y dedicarme a eso, soltarme en eso. Independientemente todas las ofertas que vengan. Es más, las ofertas van a venir para distraernos. Y vienen de parte del diablo. Ahora, ¿sabe usted que haciendo lo bueno se puede pecar? ¿Cómo así? Pregunto. El hecho de que yo haya sido llamado a lo que he sido llamado al ministerio de la enseñanza, y de repente venga, qué sé yo, de Guanare, el pastor de una iglesia X, una iglesia que tenga por allá, no sé, unos 2,000 creyentes, y entonces vengan y me tiren la oferta para que yo me vaya de pastor a Guanare. Ya va, pregunto, ¿Dios me llamó a mí de pastor en Guanare? Ajá. Pregunto, ¿es malo pastorear? No. Pero en este caso, para efecto mío,
irme a pastorear en Guanare y abandonar el desarrollo del trabajo de la enseñanza que Dios me ha llamado a hacer en los diferentes lugares, para mí eso será contado como pecado. ¿Sabe usted eso? Entonces, por dedicarme a hacer lo que Dios no me llamó a hacer, a mí se me va a contar eso como pecado. Ahora, ¿qué voy a hacer yo pastoreando? Predicar, enseñar, visitar a la gente, sí. ¿Eso es malo? No, eso es bueno. Pero a eso no es lo que Dios me llamó en ese lugar, en ese sitio. Entonces, eso debemos de tenerlo muy en claro todos nosotros, señoras y señores. ¿Sí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga, imposible. Ahora la pregunta es, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Usted nació de nuevo? Sí. ¿Eso fue a causa de qué? De la fe. Entonces, ¿usted tiene fe o no tiene? ¿Tiene o no tiene? Claro que tiene, porque si no, no fuera nada. Entonces, supongamos nosotros estamos aquí y de repente pasa por esa calle una caravana de gente con unas lamparitas así, con una vela adentro prendida y eso, y cargan a una que no puede caminar y la andan paseando y la gente dice, mira, esa es una fe X, le dan un nombre ahí. ¿Sabías tú que eso no es fe? ¿Sabías que los que caminan de rodillas desde el pueblo de Santa Rosa hasta el centro y dicen, no, que eso es a causa de la fe X, eso no es fe? ¿Por qué no es fe? Escúcheme, la única fuente de la fe se llama Jesús. Es el autor. Es el que autor y consumador de ella. Por lo tanto, ningún movimiento, ninguna agrupación, ninguna asociación de gente que se reúnan que no sea de acuerdo a lo que Jesús estableció en la palabra y que no sea en su nombre, eso no es fe. Podrán tener gente, podrán tener plata, podrán tener profesionales, podrán tener tremendos carros, tremendos vehículos, vivirán en mansiones, pero eso no es un movimiento de fe, porque solamente los movimientos de fe están anclados en Jesús. Amén. Entonces, se nos fue la segunda hora de clase, señoras y señores.